Escuchemos. Los magistrados o los tres magistrados del Tribunal Electoral se encuentran reunidos en una sesión permanente para tomar una decisión sobre el voto adelantado. El voto adelantado, como ustedes pueden ver en la imagen, casilla número 1, Gaby Carrizo, casilla número 2, Martín Torrijos, casilla número 3, Gaby Carrizo, casilla número 4, Rómulo Rux, casilla número 5, Rómulo Rux, casilla número 6, José Raúl Mulino, casilla número 8, aquí está el error, porque tenía que venir a 7, sale Melitón Arrocha, casilla número 9, sale Ricardo Lombana, casilla número 7, error en el sistema, sale Raúl Mulino, casilla número 10, Zulay Rodríguez, casilla número 11, Maribel Gordón, casilla número 12, por la libre postulación también Melitón Arrocha. Escuchemos. Adelantado luego que se detectara un error en la boleta de votación, sobre todo en el tema de las casillas que no coincidían la numeración o la secuencia de la numeración. Esto se da, esta reunión permanente de los magistrados para tomar una decisión sobre el voto adelantado se da pese a que a eso de las 2:28 de la tarde se emitió un comunicado por parte del propio Tribunal Electoral donde se indicaba que se había decidido por parte de los magistrados suspender el voto adelantado. Esto luego, reiteramos, de denuncias o advertencia de que había un error en la papeleta de votación. Sin embargo, nosotros hemos buscado en las redes sociales del Tribunal Electoral y al parecer ya el comunicado fue eliminado de las redes sociales de esta entidad electoral. Nosotros nos mantenemos acá a la espera de una comunicación oficial del Tribunal Electoral luego de esta reunión que mantienen los magistrados del Tribunal Electoral, reiteramos, para tomar una decisión sobre el voto adelantado. Primero habían dicho que se suspendía y luego borraron el comunicado. A nivel nacional quedó evidenciado de que habían suspendido, pero ahora se han reunido y han tomado una nueva decisión. Esto va en caliente, ¿no? Luego de detectarse este error en la papeleta de votación, recordemos que el voto adelantado inició el día de hoy. Un total de 3.788 ciudadanos inscritos en el registro de residentes en el extranjero, RERE, y 670 que se inscribieron en el registro de electores para el voto adelantado están habilitados para votar por internet a partir del día de hoy, solo para el cargo de presidente de la República, y esta votación se extenderá hasta el próximo 2 de mayo. Sobre el tema de la reunión que han mantenido los magistrados del Tribunal Electoral, también en horas de la tarde, ellos se reunieron con miembros de los partidos políticos que forman parte del Consejo Nacional de Partidos Políticos para aclarar un poco la situación que ha ocurrido luego de este error cometido en la boleta de votación. Esta información nos la ha confirmado David Montenegro, quien es miembro del Partido Panameñista en el Consejo Nacional de Partidos Políticos. Sobre todo, los partidos políticos le expresaron a los tres magistrados del Tribunal Electoral la inquietud que ellos mantenían, sobre todo por este error cometido en la boleta de votación. Incluso se nos ha manifestado que los magistrados les han indicado a cada uno de los miembros de los partidos políticos que conforman el Consejo Nacional de Partidos Políticos que se va a estar realizando una investigación a lo interno del Tribunal Electoral para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió con la papeleta. Vamos a escuchar para deslindar responsabilidades, ¿verdad? Entonces ahora, justo después, vamos a ver si podemos tener esta entrevista aquí, que también sale tanto en TVN como en Telemetro. Vamos a escuchar las palabras. El voto adelantado no se ha suspendido. Vamos a ver si aquí sale la información, porque aquí hay una serie de preguntas y cuestionamientos que se le hizo a una representante del Tribunal Electoral. Vamos a ver aquí la entrevista para ver si la podemos tener aquí para todos ustedes. Creo que ya la tenemos, vamos a escucharla. Escuchemos. Para que nos reitere sobre el tema del voto adelantado en vivo para Telemetro Reporta, ¿qué está ocurriendo con el voto adelantado? En este momento estamos dentro del proceso electoral. En el día de hoy había que hacer el reporte de votación. En este momento las dos mesas están reunidas haciendo el reporte de votación para saber cuántos electores votaron en el día de hoy, desde las 12:01 de la madrugada, cuando inició el proceso, y hasta las 5 de la tarde, que era la fecha que teníamos de corte diario. Ese reporte de corte diario se va a hacer. La hora del corte diario es 5 de la tarde en el N país que te encuentres. Pero todos los
días, desde hoy hasta el 2 de mayo. ¿Cuál es el estatus del voto adelantado en este momento? En este momento, como les comento, el voto no ha sido suspendido, los electores pueden seguir votando con... Ok, ahora dice que no ha sido suspendido. Sharon de Dumanoir, ¿verdad? Sharon Sinclair de Dumanoir, de la Comisión del Registro de Electores para Voto Adelantado. Ella pertenece a ese departamento, entiendo, del Tribunal Electoral. Sharon de Dumanoir, Comisión de Voto Adelantado. Seguimos escuchando. Total seguridad, porque las plataformas están disponibles para ejercer el voto. Emitió un comunicado por parte del Tribunal Electoral, un comunicado donde se hablaba, había un comunicado donde se hablaba de que se había suspendido el voto adelantado. ¿Qué sucedió? El comunicado se refiere a las conversaciones que se sostuvieron con las mesas de votación como una posibilidad, dado que la boleta tenía una situación distinta. Sin embargo, una inconsistencia, un error, pues. El Tribunal Electoral se reunió hoy con el Consejo Nacional de Partidos Políticos y representantes de los candidatos de libre postulación y se acordaron continuar con el uso de la boleta y solicitarle a la Universidad Tecnológica de Panamá una certificación de que el código fuente de la aplicación que se está utilizando para el voto cumple, ¿verdad?, con establecer que el voto que está emitiendo el elector corresponde al candidato que está haciendo... por quién está votando. Aquí es indiscutible que las personas o la persona responsable de cometer el error debe rendir declaración y explicar cómo se cometió el error y para poder deslindar y para que haya paz a nivel nacional sobre este acto, porque no es posible y no se puede permitir dañar el buen nombre del Tribunal Electoral por un error, por una equivocación. Estoy seguro de que no fue un acto voluntario, estoy seguro que tiene que haber sido un error humano, un error mecánico, un error de sistema, pero para eso hay una investigación previa, ¿verdad? Porque si hay algo que ha caracterizado al Tribunal Electoral es la transparencia. Eso yo lo puedo ratificar al 100%. Entonces, porque siempre lo he visto, siempre he visto la transparencia y que salen de una vez a declarar cuando algo está pasando, si está bien o si está mal. Eso yo lo puedo decir. Pero nuevamente, la persona o las personas responsables del error deben ser investigadas. Eso no tiene discusión alguna. Y bueno, si los partidos políticos están de acuerdo de aceptar que el sistema ya se quede así y la gente vote así, pues puede crear un poco de confusión porque el 6 y el 8 falta el 7 ahí adentro. Entonces eso es un error que se puede considerar, si vamos al tema del fútbol, tú lo puedes revisar en el VAR y cosas así, ¿no? O sea, sí puede crear confusión, pero también entiendo que es muy difícil a estas alturas del partido. No sé si es que es muy difícil volver a configurar las personas que ya votaron, por ejemplo, que ya votaron, ¿cómo queda ese voto? ¿Ese voto queda eliminado? O sea, eso sí que es importante, la verdad. ¿Sería el error de la papeleta de votación? El error, ¿cuál es el error? El error que tiene la papeleta es que 3 candidatos están en el orden distinto a la boleta de votación. Vamos a explicar el tema de la boleta. Claro. El Código Electoral establece que la boleta de votación tiene un orden y ese orden corresponde a la fecha de creación o de constitución de los partidos políticos y en los casos de los candidatos de libre postulación, el orden en que fueron reconocidos su postulación. Ok. Se entiende entonces que el número 1 va a ser el PRD porque es el partido más antiguo de todos y ponen al número 2, Partido Popular, como el segundo partido más antiguo. Después número 3 ponen al Molirena y después número 4 ponen al panameñismo, que fueron fundados casi que al mismo tiempo y los ponen en ese orden. Número 5 sería el Cambio Democrático, número 6 Alianza, número 7 RM, número 8 País y número 9 Otro Camino, que entonces se consideraría, digamos, como el partido más joven o más nuevo. Justo País es un poco más antiguo. Eso sí me queda, no estoy muy claro, pero bueno, son temas de fecha, es lo que dice la funcionaria.
Luego viene la 10, que es la postulación de Zulay Rodríguez, la 11, Maribel Gordón, y la número 12, Melitón Arrocha. Entiendo así. ¿Va a seguir votando con esa papeleta, con el error que tiene? Van a seguir, en la papeleta tiene un error en la posición. Sin embargo, Pero es un error, licenciada. si me deja terminar, le puedo, Ay. puedo decir, ¿verdad? Sí, se va a seguir votando con ella. Se va a seguir votando con ella. Sin embargo, a pesar de que la boleta tiene un orden distinto, cada candidato y cada partido ha conservado su número de casilla, que es lo que indica cuál era el número en el que el partido se constituyó. ¿Dónde ocurrió el error? ¿Dónde ocurrió el error de la votación? El error ocurrió al momento de cargar el archivo. Por una situación técnica que se está investigando, también se ha mandado a investigar, hacer una investigación interna sobre cómo ocurrió el error, dado que en los simulacros y en los demás eventos ha salido... Todo salió bien en los simulacros, pero el día del evento, el error. Eran los resultados, tomando en cuenta de que las casillas no están en el lugar que deberían estar. Precisamente por eso hemos pedido a la Universidad Tecnológica de Panamá que certifique el código fuente que tiene la aplicación para garantizar que efectivamente los votos que emiten los electores corresponden a los partidos o al partido o al candidato que están eligiendo. Licenciada, hay una percepción, licenciada, hay una percepción que el Tribunal Electoral va de un error en otro. Va de un error en otro, dice el periodista. Se equivoca en la papeleta y posteriormente se equivoca en un comunicado. ¿Qué está pasando, licenciada? Bueno, lo importante es que el Tribunal Electoral está mostrando en este momento transparencia para comunicar a la ciudadanía. Eso sí es verdad. De inmediato se reunió con el Consejo Nacional de Partidos Políticos para comunicar la Sí, porque se pueden equivocar. Entonces está diciendo que, bueno, cometimos un error, pasó un error, cometimos un error y estamos resolviendo. situación y estamos tratando... Pero están protegiendo y están salvaguardando, entiendo con esto, el voto que ya se emitió. Que ya el voto que ya se hizo, ya se emitió. Y lo están considerando como voto válido. O sea, como que ya cuenta. Esa persona no va a votar, no va a ir a votar de nuevo. Ya votó usted, ya emitió su voto, no importa que el orden de la casilla. Es lo que ha explicado acá. Se entiende clarito. Internamente de realizar todas las investigaciones necesarias para establecer lo que ocurrió y poder dar mayor información. Los votos emitidos el día de hoy son válidos, tomando en cuenta de que la papeleta tiene error. En este momento los votos están siendo recibidos por la plataforma y vamos a imprimir en este momento, en un rato, probablemente ya deben estar... ¿Cuántos votos van a estar? No le puedo decir porque tenemos que esperar que el reporte de votación que les corresponde a las mesas de votación hacer. ¿Se va a seguir con el voto adelantado? Es correcto. En este momento, la decisión ha sido continuar con el proceso de votación de forma transparente y vamos también a hacerles un comunicado a los electores que votan por internet para que conozcan la situación de la boleta y puedan tener seguridad de que pueden seguir votando. Va a corregir la boleta tomando en cuenta que hay error y se ha pedido, los partidos políticos han solicitado que se corrija el error. Los políticos han solicitado que se continúe con la votación y que se hagan las investigaciones. Es lo que estamos haciendo. Con la papeleta. Los partidos políticos han solicitado que se continúe con la votación y que se investigue. Con el error. Con la papeleta como está, que tiene un error en el orden. La papeleta que tiene el error en el orden. Esto no podría afectar el proceso más adelante, tomando en cuenta que no es la papeleta que los partidos reconocieron. Creo que esas son declaraciones antes de tiempo. Tenemos que esperar los resultados de la investigación y las decisiones que tomen también los miembros de la mesa, Sí. que recordemos es Sí, autónoma. sí, es muy válida la pregunta porque probablemente algún candidato luego del resultado no se sienta cómodo con el resultado y no acepte que la papeleta esté así porque está alterada en el orden y eso van a usarlo como defensa para decir que confundió al elector y hay un error aquí grande. Entonces, esto sí que tendrían que verse cómo se puede corregir, explicar y arreglar por parte del tribunal, que lo está haciendo bien al explicarle a la ciudadanía, se cometió un error y lo están solucionando, pero que están siendo transparentes y permitiendo que el voto que ya se emitió y que se está emitiendo en estos momentos cuente como voto válido. Eso es lo que ha explicado acá. Muchísimas gracias. Y ahí, de nada, agradecido yo con ustedes, mis compañeros a nivel de terreno que estuvieron ahí exponiendo pues su opinión, su comentario. Espero que ustedes también les haya quedado claro. Esto es lo que hay hasta el momento y seguiremos informando.